Imagina esto, estás caminando por el centro intelectual del mundo antiguo. A tu alrededor hay templos dedicados a Zeus, Atenea, Apolo y docenas de dioses más. Filósofos discuten en las plazas sobre el sentido de la vida. Artistas, poetas y oradores compiten por la atención de las multitudes. Y en medio de todo esto, llega un judío, bajito, de aspecto modesto, con las ropas gastadas por los viajes. No habla griego con perfección. No tiene títulos de ninguna escuela famosa. Pero comienza a conversar en la sinagoga con los judíos, y luego en el mercado, con cualquiera que quiera escuchar. Pronto, los filósofos estoicos y epicúreos lo toman por un hablador de cosas extrañas. Y lo llevan al lugar más emblemático de Atenas, la colina de Ares, el Areópago, donde se juzgan las ideas más importantes. Allí, frente a la élite intelectual del mundo griego, Pablo pronuncia un discurso que aún hoy resuena. No cita un salmo. No habla de la zarza ardiente. En cambio, comienza con algo que ellos mismos habían construido, un altar dedicado al Dios no conocido. ¿Qué dijo exactamente? ¿Y cómo respondieron aquellos sabios? Prepárate, porque hoy vamos a subir al Areópago con Pablo, y vamos a descubrir por qué su estrategia para Atenas sigue siendo un modelo para hablar de fe en un mundo escéptico. Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús, y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Vivimos rodeados de altares. No de piedra labrada, sino de pantallas que prometen felicidad, de vitrinas que venden propósito, de discursos que aseguran tener la llave de la verdad. Caminamos por avenidas donde cada esquina ofrece una respuesta, cada aplicación una solución, cada influencia una filosofía de vida. Y en medio de tanta oferta, lo que a menudo sentimos no es plenitud sino vértigo. Porque tener muchos dioses no es muy distinto a no tener ninguno. Ambos extremos generan la misma pregunta, ¿qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? La historia que hoy nos convoca no es un manual de estrategias evangelísticas. No es una clase de retórica ni un ejemplo de cómo ganar debates. Es algo mucho más hondo, es el retrato de un hombre que, al ver tantas estatuas y tantas ofrendas, sintió algo que no era desprecio ni condena. Sintió compasión. Porque Pablo no miró a aquellos atenienses como ignorantes que había que corregir. Los miró como personas que buscaban a tientas, que habían puesto un altar incluso al Dios desconocido,
como si admitieran en voz alta que su búsqueda aún no había terminado. Y en medio de aquel parlamento intelectual, en la colina donde los grandes filósofos debatían el sentido de la vida, Pablo no citó profetas ni amedrentó con juicios. Hizo algo que desarma cualquier resistencia, les habló desde lo que ellos ya sabían. Citó a sus propios poetas, reconoció su religiosidad, se paró en el territorio compartido de la búsqueda humana. Porque la fe verdadera no necesita destruir para construir. Puede encontrar semillas de verdad incluso en campos que parecen ajenos. Pero luego vino lo central. Pablo les dijo que ese Dios que buscaban sin conocer no vivía en templos hechos por manos humanas. Ni necesitaba que nadie le diera de comer o de beber, como si fuese un mendigo de sacrificios. Y aquí es donde muchos se sintieron incómodos, porque cuando escucharon de la resurrección, algunos se burlaron y otros aplazaron su decisión. Siempre ocurre igual. Podemos tolerar un Dios lejano, un Dios filósofo, un Dios entre muchos dioses. Pero un Dios que resucita, que irrumpe en la historia, que exige una respuesta, ese sí que incomoda. Porque la resurrección no es una idea más. Es un acontecimiento que parte la historia en dos y nos pregunta, ¿tú te juegas la vida por esto o solo añades esta creencia a tu colección de opiniones? Lo fascinante de aquel día en Atenas es que Pablo no se fue derrotado. Algunos creyeron, otros no, la mayoría se encogió de hombros. Y sin embargo, Pablo siguió su camino. Porque el valor de una semilla no se mide por la cantidad de tierra que la recibe, sino por su capacidad de germinar donde encuentre corazón dispuesto. Aquel discurso no vació el Areópago, pero Dionisio creyó, una mujer llamada Amaris creyó, y con ellos unos pocos más. Y con esos pocos, el Evangelio echó raíces en el corazón de la cultura griega. Esta historia nos confronta con una pregunta incómoda, ¿cómo hablamos de lo que creemos en un mundo que ya tiene demasiadas respuestas? Nos encerramos en nuestras burbujas señalando con el dedo. O aprendemos a caminar por las plazas públicas, a reconocer la sed que hay incluso en quienes niegan nuestra fe, a tender puentes desde lo que compartimos. Pablo no impuso, no chantajeó con el miedo al infierno. Simplemente contó una historia que consideraba verdadera y dejó que cada uno respondiera. Porque la fe no se demuestra con argumentos irrefutables. Se testimonia con una vida que resuena en la vida del otro. Y quizás lo más liberador de todo es que no necesitamos conquistar la ciudad entera para ser fieles. Necesitamos amar la ciudad, caminar por sus plazas, escuchar sus preguntas, señalar con respeto el altar que han construido al Dios desconocido y decir, con humildad, ese que buscan sin saberlo, yo lo he encontrado. Y no porque sea mejor que ustedes, sino porque Él me buscó primero. Luego, como Pablo, seguiremos nuestro camino. Unos se reirán, otros dirán, ya te escucharemos después, y unos pocos, los que el Espíritu ha preparado en silencio, dirán sí. No necesitamos ser dueños de la verdad para ser testigos de la verdad. Necesitamos ser humildes, audaces, respetuosos. Necesitamos aprender a hablar el idioma de nuestro tiempo sin traicionar el Evangelio. Necesitamos, sobre todo, no desanimarnos cuando las multitudes no aplaudan. Porque en aquella Atenas llena de dioses, la semilla más pequeña creció hasta convertirse en árbol. Y sigue dando fruto hoy. Que el mismo espíritu que guió a Pablo por aquellas calles llenas de ídolos nos guíe a nosotros por nuestras ciudades saturadas de respuestas vacías. Y que nunca perdamos la compasión por quienes buscan, aunque busquen con mapas equivocados. Porque al final, todos tenemos un altar al Dios desconocido. Y Él, que no se ofende por nuestra ignorancia, se revela a quien lo busca de verdad. Amén. ¿Cómo comunicas el Evangelio a personas con diferentes cosmovisiones? ¿Qué altares a lo desconocido ves en tu cultura? ¿Cómo equilibras la adaptación cultural con la verdad del Evangelio? El discurso de Pablo en el Areópago terminó de manera inesperada. Algunos se burlaron cuando escucharon de la resurrección. Otros, cortésmente, dijeron, ya te oiremos otro día. Pero hubo un pequeño grupo que creyó. Entre ellos, un miembro del tribunal llamado Dionisio, y una mujer llamada Amaris. No hubo un avivamiento masivo en Atenas como en otras ciudades. Sin embargo, Pablo plantó una semilla en el corazón de la cultura occidental, la idea de que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni necesita ser alimentado por ofrendas. Que todos los seres humanos, filósofos o campesinos, griegos o bárbaros, somos hechos por un mismo Creador, y que ese Creador nos llama al arrepentimiento no con condenación, sino con paciencia. Hoy, vivimos en una nueva Atenas. Universidades, foros digitales, debates filosóficos, influencers que ofrecen sentidos de vida.
Y el desafío de Pablo sigue vigente: encontrar puntos de conexión, hablar con respeto, no avergonzarnos del Evangelio, pero tampoco imponerlo con arrogancia. Porque al final, la resurrección siempre será una locura para los sabios, pero para los que creen, es el único Dios digno de ser conocido.